Muy buenas noches, compañeros. Un saludo muy especial para todos ustedes y en general para cualquiera que llegue a ver este video. Mi nombre es José Giovanni, soy estudiante del programa de Ingeniería de Software en la Universidad Manuela Beltrán y el día de hoy haré la presentación de una actividad de la asignatura Administración de Bases de Datos. Aquí ustedes pueden ver de qué se trata la actividad. Si gustan, pausen el video para que lo lean mucho más detalladamente. Básicamente lo que se nos pide es que creemos una base de datos, que creemos una tabla, que creemos una serie de usuarios a los cuales le asignaremos algunos privilegios que posteriormente iremos modificando. Para que el video sea un poco más ameno, haré uso pues de edición de video y desde ya, bueno, advirtiendo que el video es un poco extenso, pero espero que sea de su agrado y que sobre todo sea muy útil en caso de que ustedes sean principiantes, al igual que yo, en este tema de las bases de datos. Usaremos la herramienta MySQL Workbench. Entonces, sin más preámbulo, el video lo dividiré en dos partes. En la primera parte, de una manera muy rápida, pero también muy detallada, les explicaré paso a paso todas las líneas que ustedes ven aquí y posteriormente aquí también. Luego de eso, para la segunda parte de nuestro video, volveremos a retomar desde el principio de la actividad, pero iremos ejecutando paso a paso para que ustedes vean de una manera ya más didáctica cómo funciona la base de datos. Entonces, empecemos. La actividad nos pide que elaboremos un script SQL que permita el desarrollo de las siguientes acciones. La primera acción es que creemos una base de datos llamada prueba. Esto lo logramos con esta línea en la que decimos create database if not exists prueba. ¿Qué significa esto? Pues que creemos una base de datos en caso de que no exista y la llamemos prueba. Aquí hay algo muy importante que resaltar. Podemos ver aquí en la parte izquierda como un menú en el que tenemos diferentes bases de datos. Si ustedes se preguntan por qué utilizamos use prueba, punto y coma, significa que, por ejemplo, en caso de que yo no tuviera seleccionado prueba, como ustedes pueden ver aquí, en negrilla está la base de datos llamada Sakila. Si yo no hago esto, yo seguiría trabajando sobre esta base de datos. Pero si ejecutamos esta línea, vemos que automáticamente salta a la base de datos llamada prueba y continuaremos trabajando sobre ella. Por eso es muy importante no olvidar esto. En el segundo punto se nos indica que creemos una tabla llamada ejemplo para la base de datos llamada prueba. Entonces, creamos una tabla, perdón. En el segundo punto se nos pide que creemos una tabla llamada ejemplo para la base de datos prueba. Entonces, creamos una tabla, en caso de que no exista, la llamamos ejemplo y va a ser su estructura de 3 columnas, una para nombre, una para apellido y una para universidad. Naturalmente no íbamos a dejar una tabla desocupada porque ¿qué sentido tendría? Entonces luego insertamos registros en la tabla que acabamos de crear. ¿Cómo lo logramos? Pues mediante el comando insert into el nombre de la tabla, ejemplo, y aquí volvemos a resaltar, a explicarle que la estructura es su primera columna de nombre, su segunda columna de apellido y finalmente la última columna de el nombre de la institución o la universidad. Esta ya es la estructura de nuestra tabla. ¿Con qué valores lo vamos a, bueno, digamos a diligenciar? Pues entonces le damos values y entre paréntesis ponemos los registros que queramos insertar en nuestra tabla. En este caso, lo hacemos al mismo orden en el que irían las columnas. Entonces, en este caso, el nombre, he puesto mi nombre, Giovanni. En apellido he puesto mi apellido. Y en universidad he puesto el nombre de la institución en la que yo estoy estudiando. Luego utilizamos select
asterisco from ejemplo. ¿Qué hacemos con esto? Le estamos diciendo consulte todo lo relacionado con la tabla ejemplo. Aquí no estamos discriminando solo los nombres, solo los apellidos o solo la universidad. Estamos diciendo con el asterisco que nos interesa consultar todo lo que tenga que ver con la tabla ejemplo. Luego se nos pide que creemos un usuario al cual llamaremos administrador para la base de datos llamada prueba. Este usuario debe tener todos los permisos o privilegios y debe conectarse además de manera local. ¿Cómo logramos esto entonces? Pues creamos un usuario en caso de que no exista y entre paréntesis, entre comillas simples, el nombre de nuestro usuario que es administrador acompañado de una arroba y entre nuevamente comillas simples la palabra localhost. Con esto damos referencia a que el usuario administrador se conectará de manera local. Tendrá lógicamente su contraseña por temas de seguridad y luego nos piden que le demos todos los privilegios. Entonces, tenemos Grant All Privileges, hasta aquí le estamos dando todos los privilegios, pero debemos ser un poco más específicos. Le estamos dando los privilegios sobre todo lo relacionado con la base de datos llamada prueba. Recordemos que el asterisco se refiere a todo en su totalidad. ¿A quién le estamos dando autorización? ¿A quién le estamos dando esos privilegios? Se los estamos dando al usuario administrador. Luego aquí lo utilizamos para mantener, digamos, refrescadas esos privilegios, para mantenerlos actualizados. Y luego con esta línea que dice Show Grants for Administrador, si las llegáramos a ejecutar, estaríamos viendo qué tantos permisos, qué tantos privilegios tiene el usuario administrador. Hacemos lo mismo con otros usuarios. Nos piden aquí en un usuario gerente para la base de datos prueba que tenga todos los permisos y se conecte, pero esta vez ya no es localmente, esta vez es remotamente. Entonces, es prácticamente lo mismo que el usuario administrador. Entonces, creamos un usuario en caso de que no exista, llamado gerente, con su propia contraseña. Le damos todos los privilegios sobre la base de datos llamada prueba en su totalidad. ¿A quién? Pues al usuario gerente. Hasta ahí todo bien. Podemos ver una diferencia, efectivamente. Aquí, al tratarse de un usuario local, pues después de la arroba llevamos el localhost, indicando que es local. Para este caso utilizamos el signo o el símbolo de porcentaje, indicando que este usuario se podría conectar de una manera remota. Luego tenemos otro usuario llamado consulta que se conecta de manera remota nuevamente, pero tiene permisos de consulta, únicamente de consulta sobre nuestra base de datos. Entonces, creamos el usuario en caso de que no exista, llamado consulta, y recordamos que su acceso puede ser remoto. Tiene su propia contraseña y le damos el privilegio únicamente de consulta sobre la base de datos prueba. Luego lo mismo de todos, los mantenemos actualizadito y en caso de que quisiéramos verlo ya más adelante, lo veremos, podríamos consultar qué tantos privilegios tiene. Finalmente, el último usuario que nos exigen que lo llamemos consulta-ejemplo, que se conecte localmente con permisos de consulta, inserción, borrado y modificación de la tabla ejemplo. Mucho cuidado. Aquí tenemos que ser muy observadores porque una cosa es que le demos privilegios sobre, por ejemplo, toda la base de datos y otra cosa es simplemente algunos privilegios sobre únicamente una tabla. Entonces, vamos por partes. Creamos un usuario en caso de que no exista, llamado consulta-ejemplo, que se conectará de manera local. Hasta aquí vamos bien. Al cual le asignamos una contraseña, lógicamente. Luego nos dicen que le asignemos los privilegios de consulta, inserción, borrado
y actualización o modificación. Pero mucho cuidado porque aquí ya tenemos que ser más específicos. Todos estos privilegios aplican únicamente sobre la tabla de ejemplo de nuestra base de datos llamada prueba, como nos dicen aquí. Lo único que puede hacer él es consultar, insertar, borrar y modificar la tabla de ejemplo. Mantenemos actualizado y en caso de que queramos consultar de manera muy rápida qué tantos privilegios tiene nuestro usuario, pues aquí tenemos el ejemplo. Continuando con la segunda parte de la actividad del script, nos dicen que elaboremos otro script SQL que permita mover los permisos otorgados de la siguiente manera. En el numeral 7 nos piden revocar los permisos del usuario administrador de forma que solo se pueda realizar consultas sobre la base de datos. Para ello, entonces, utilizamos esta línea en la que le estamos diciendo que revocamos todos los privilegios del usuario administrador, pero debemos nuevamente asignarle el privilegio de consulta. Luego, entonces, le asignamos el privilegio de consulta sobre la base de datos prueba en su totalidad. Aquí al usuario llamado administrador mantenemos actualizado y en caso de que queramos consultar cuáles son los nuevos privilegios de nuestro usuario, pues tenemos esta línea aquí. El numeral 8 nos dice que revoquemos los permisos del usuario consulta-ejemplo de manera que solo se pueda realizar consultas en la tabla ejemplo. Aquí, nuevamente, si somos observadores, ya nos piden un poco más de especificación. Nos están diciendo no solo de la base de datos, más específicamente de la tabla ejemplo, las consultas en la tabla ejemplo. Entonces, volvamos a ver qué privilegios tenía nuestro usuario consulta-ejemplo. Él tenía 4 privilegios: el de consulta, el de inserción, el de borrado y el de modificación. Y aquí nos dicen que solo nos interesa dejar el de consulta. Luego entonces podemos decir que por favor revoque el privilegio de insertar, de eliminar y de actualizar o modificar. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué va a aplicar estos cambios? Pues sobre la tabla de ejemplo de nuestra base de datos prueba. ¿Y a quién le vamos a aplicar eso? Pues a nuestro usuario consulta-ejemplo. El numeral 9 nos pide remover todos los permisos del usuario gerente. Aquí ya entonces únicamente decimos que por favor revoque todos los privilegios del usuario gerente y mantenemos actualizado para, en caso de querer consultar, pues ya aquí obviamente no nos saldría ningún privilegio. En el numeral 10 nos dicen renombrar al usuario gerente como asesor. Luego entonces, ¿cómo logramos esto? Pues escribimos rename user, el usuario actual, que sería gerente, y lo queremos cambiar por un nuevo nombre de usuario que será asesor. Finalmente, en el numeral 11 nos dicen que cambiemos la clave de ese usuario asesor. ¿Cómo hacemos eso? Pues escribimos alter user, el usuario que nos interesa en este preciso momento ya no es gerente, es asesor. Y luego le vamos a decir identified by y entre comillas simples new password. Aquí iría la nueva contraseña que nosotros deseamos asignarle a ese usuario. En este caso sería new-password. Y en el numeral 12 nos dicen que eliminemos el usuario asesor. Eso lo logramos escribiendo drop user y entre paréntesis, entre comillas simples, el usuario asesor. Entonces, tenemos aquí nuestra línea en donde le decimos una instrucción para que cree, en caso de que no exista, una base de datos llamada prueba. Entonces, aquí lo haremos línea por línea. ¿Cómo hacemos que se ejecute línea por línea? Seleccionamos lo que nos interesa ejecutar y nos vamos aquí al segundo icono de rayito que tenemos aquí, o mejor dicho, el de la mitad. Seleccionamos y aquí vemos que ya empieza a desglosar ciertos resultados. Vemos aquí que nos aparece un símbolo como de advertencia, pero no se preocupen,
Esto sencillamente nos está diciendo que no se puede crear una base de datos llamada prueba, puesto que ya existe y efectivamente la tenemos aquí. Entonces simplemente nos está corroborando lo que nosotros ya sabemos. Luego, en caso de que estuviéramos, por ejemplo, seleccionando otra base de datos, pues vendríamos aquí, ejecutamos esta línea y volvemos nuevamente a la base de datos llamada prueba. Luego nos dicen, cree una tabla llamada ejemplo. Entonces vamos a crear una tabla llamada ejemplo. Vamos a seleccionar todo lo que tiene que ver con nuestra tabla, todas nuestras instrucciones y vamos a seleccionarlas. Efectivamente vemos que le ha tomado un poco más de 2 segundos, pero no tenemos ningún problema. Creo nuestra tabla. Luego, ¿con qué continuamos? Continuamos entonces con la inserción de algunos registros en nuestra tabla. Entonces seleccionamos desde Insert To hasta donde termina nuestra tabla y ejecutamos. Vemos que en menos de un segundo ya ejecutó nuestra línea de código. Luego, si quisiéramos consultar cómo está hasta el momento nuestra tabla, ejecutamos en la siguiente línea de código, select asterisco from ejemplo. Si lo ejecutamos, vemos efectivamente que tenemos una tabla con 3 columnas. En la columna nombre está mi nombre, Giovanni. En la columna apellido está mi apellido y en la columna universidad aparece el nombre de la institución. Continuemos. El numeral 3 nos dice que creemos un usuario llamado administrador para la base de datos. Vamos a crearlo entonces. Seleccionamos la línea que nos interesa y la ejecutamos. Aquí vemos exactamente lo mismo, nos aparece un icono de advertencia. Pero si leemos un poco más, podemos darnos cuenta que nos está diciendo sencillamente que este usuario ya existe, que no puede volver a crear otro usuario con el mismo nombre. ¿Dónde vemos los usuarios que nosotros hemos creado? Pues para ello venimos aquí a donde está parado el cursor. Aquí estamos parados en esquemas, vamos a donde dice administración y aquí vemos la opción de usuarios y privilegios. Cliqueamos sobre él y aquí vemos todos los usuarios que teníamos que crear. Vemos que entonces ya hemos creado el usuario administrador, consulta, consulta-ejemplo y gerente. ¿Ok? Muy bien. Volvamos a donde nos quedamos. Luego, ¿qué pasa? Luego de que creamos nuestro usuario administrador, tenemos que asignarle todos los privilegios. Entonces, ejecutamos esta línea. Vemos aquí en esta última línea que efectivamente todo salió bien. ¿Cómo verificamos esto? Pues muy sencillo. Entonces, volvemos aquí, podemos tener dos opciones. Aquí actualizamos, nos dice que todo bien. Y aquí, con esta línea que he puesto aquí, la ejecutamos y vemos algo que tenemos que tener en cuenta nosotros siempre. En primera instancia, cuando creamos un usuario, siempre nos aparecerá de esta manera. ¿Qué significa eso? Que el usuario existe, pero no tiene privilegios. Si nosotros no le asignamos privilegios, probablemente el usuario administrador originalmente no nos funcione de mucho, porque no va a tener privilegios, por ejemplo, de creación de tablas, consultas, inserción, actualización, no va a tener ese tipo de privilegios. Luego, entonces nos está indicando aquí, en primera instancia aparecía así, pero ahora luego ya tiene todos los privilegios asignados. Entonces decimos, bueno, vamos por buen camino. Si queremos ser un poco más específicos y mirar qué tantos privilegios le hemos asignado al usuario administrador, venimos nuevamente a usuarios y privilegios, cliqueamos en el usuario que nos interesa, en este caso administrador, y después aquí enseguida vamos a la última pestaña donde dice privilegios. Y aquí vemos efectivamente que usted tiene todos los privilegios. Si siguiéramos extendiendo esto,
tendríamos más privilegios, más y más privilegios. No son infinitos, son muchos. Entonces, continuamos. Luego en el numeral 4 nos decía, crea un usuario llamado gerente. Entonces, lo mismo, creamos un usuario llamado gerente. ¿Ya existe? Entonces no lo volvemos a crear. Tenemos que darle todos los privilegios a ese usuario. Muy bien, ya le dimos todos los privilegios y si quisiéramos consultar nuevamente, pues podemos hacerlo sin ningún problema, ¿cierto? Entonces le damos aquí y vemos que pues lo mismo. Gerente en un principio no tenía ningún privilegio y ahora tiene todos los privilegios. Continuamos con el numeral 5. El usuario consulta que tenga permisos solamente de consulta sobre la base de datos. Entonces, con este se crea el usuario. Con este le asignamos el privilegio de consulta sobre la base de datos, ¿cierto? Con esto mantenemos actualizado y finalmente si deseamos lo consultamos aquí mismo. Vemos entonces igual que en todos. El usuario consulta en principio no tenía ningún privilegio y ahora el usuario consulta solo cuenta con un privilegio, que es el de consulta o select. Y finalmente tenemos que el usuario consulta-ejemplo debía tener los permisos o privilegios de consulta, inserción, borrado y modificación de la tabla ejemplo. Entonces, con esta primera línea creamos el usuario, el cual ya existe. Luego entonces teníamos que asignarle los privilegios de consulta, inserción, borrado y modificación sobre la tabla ejemplo de nuestra base de datos llamada prueba. Entonces, seleccionamos esto, lo ejecutamos, vemos que se ejecuta sin ningún problema, mantenemos actualizado y finalmente consultamos qué tantos privilegios tiene nuestro usuario. Vemos que entonces en un principio el usuario consulta-ejemplo no tenía privilegios, pero ahora tiene privilegios select, insert, update y delete. Muy bien. Si quisiéramos ver un poco más extendido esto, iríamos nuevamente a usuarios y privilegios y aquí, por ejemplo, en administrador veríamos sus privilegios, en consulta veríamos sus privilegios, solamente select, continuamos con la segunda parte. En la segunda parte nos decía revocar los permisos de usuario de administrador de forma que solo pueda realizar labores de consulta sobre nuestra base de datos. Entonces, ejecutamos nuestra línea de código. Recordemos aquí, si vamos a administrador, tenemos todos los privilegios. Si ejecutamos esto, quedaríamos sin privilegios. ¿Cómo nos cercioramos de eso? Pues tenemos que cerrar aquí porque a veces no se actualizan. Volvemos a usuarios y privilegios. Vamos a administrador, vamos a privilegios y vemos que ya no tenemos privilegios. Efectivamente, está funcionando adecuadamente. Luego nos dice, pero tenía que tener labores de consulta. Entonces, seleccionamos esto y lo ejecutamos. Luego, miramos, no se actualiza, entonces cerramos, volvemos a abrir usuarios y privilegios, administrador, privilegios y vemos que efectivamente tiene el privilegio select. ¿Correcto? Continuamos entonces. Mantenemos actualizado y en caso de que quisiéramos verlo como ya lo hemos visto anteriormente, ejecutamos esta línea y vemos que pasó de no tener nada a tener solamente select. Entonces en el punto 8 nos pedían revocar los permisos del usuario consulta-ejemplo de manera que solo pueda realizar consultas en la tabla ejemplo. Entonces vamos a hacer lo mismo, ejecutamos ejecutamos aquí y finalmente ejecutamos aquí.
Entonces nos va a decir, pasó de no tener nada a tener el privilegio de consulta en la tabla ejemplo de nuestra base de datos. En el número 9 se nos pide que removiéramos todos los permisos del usuario gerente. Entonces, luego de ejecutar estas tres líneas, iríamos a nuestra sección de usuarios y privilegios y gerente debería estar vacío. Gerente. Vemos que efectivamente los privilegios de gerente ahora ya están vacíos, está sin privilegios. El numeral 10 nos decía que cambiamos el nombre del usuario gerente a asesor, ¿cierto? Aquí vemos claramente que dice gerente. Luego entonces vamos a decirle rename user gerente. Vamos a ejecutar eso, ¿cierto? Muy bien, todo salió bien. Y si actualizamos aquí, cerramos, volvemos y abrimos, vemos que ya no existe un usuario llamado gerente, sino más bien asesor. ¿Correcto? Entonces, una vez que renombramos el usuario gerente a asesor, nos dice también que le cambiemos la contraseña que teníamos por una nueva contraseña que para este caso la contraseña es new-password. ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente esto funciona? Muy sencillo. Vamos a la esquina superior izquierda de nuestro Workbench. En el icono de la casita le damos clic. Esto lo tenemos que crear nosotros de manera manual. Esto no va a aparecer así. ¿Cómo creamos uno de estos? Vamos a trabajar sobre gerente. Como ya no es gerente, sino que ahora se llama asesor, tenemos que modificar esto. Entonces, vamos a eliminar esta conexión y vamos a crear una nueva desde el símbolo más. Tenemos que darle un nombre. ¿Cómo la vamos a llamar? Asesor, ¿cierto? Y aquí en donde dice username no es root, porque ese es otro usuario. No queremos crear conflictos. ¿Cómo se llama nuestro usuario? Se llama asesor. Nuevamente ponemos asesor. Test connection. Entonces, ojo, mucho cuidado. Hasta el momento nosotros aquí, si le damos la contraseña que teníamos antes al usuario gerente, nos va a dejar porque hemos cambiado el usuario más no la contraseña. Hemos cambiado el nombre del usuario, pero aún la contraseña no, ¿cierto? Entonces ahora sí, volvemos aquí, vamos a ejecutar esta línea de código, vemos que todo salió bien y si volvemos nuevamente aquí, creamos nuevamente nuestro usuario asesor y aquí en vez de root, asesor. Pero para esta ocasión, como ya cambiamos la contraseña, si usamos la contraseña que yo tenía antes, que era de solo un dígito, nos saldrá este mensaje. Hubo una equivocación, hubo un fallo al momento de conectarnos. Pero si utilizamos la nueva contraseña, que recordemos que era new-password, ahora sí nos deja conectar. De esa manera sabemos que efectivamente funcionó. Y volviendo finalmente para lo último, recordemos que aquí tenemos aún nuestro usuario asesor. Si venimos aquí y ejecutamos este comando para eliminar el usuario asesor, pues en teoría debería desaparecer. Vamos a ver qué pasa. Lo ejecutamos, vemos que todo salió bien, venimos aquí, cerramos, puesto que no se actualiza, volvemos a usar nuestra pestaña de usuarios y privilegios y vemos que ya la palabra, o más bien el usuario asesor, no aparece en ningún lado.